bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Es verdad que está en Mar del Plata o es mentira? ¿Es verdad? Estoy en Mar del Plata unos días con la familia. Descansando. Matías, ¿sos padre? ¿Tenés dos hijos? Tengo dos hijos, así es. Dos hijos. 19 casi y la nena 16. Venimos hablando un montón de... Hola, ante todo, compañero. Venimos hablando durante todo el programa de distintas culturas. De hecho, bueno, tuvimos todo este bloque de geopolítica. Tengo una duda. ¿Culfas qué origen tiene? No me suena... Mirá, mis abuelos eran polacos. Para el apellido no es exactamente de Polonia. Es un tema no del todo dilucidado. Encontré algunos culfas en Eslovaquia, Mirá, Mirá. pero algunos dicen que es un apellido griego, creo que no lo es. por la K solamente. ¿Cómo, perdón? Por la K y por la L, como viste esos apellidos. Sí, sí, pero no. Es de Polonia, pero el origen me parece que es un poco más difuso. Bueno, te quiero presentar acá a mi amigo que tienen algo en común. Ambos son guitarristas, Ah, sí. Muy ¿no? bien. ¿Vos tocás la guitarra? Ocupada, che. ¿Qué tipo de guitarrista sos? Porque tengo el recuerdo que una vez Mariana Moyano me invitó a que tocabas, puede ser, en Je suis Lacan, tenías un dúo de tango. No, no. No, creo que vos tocas rancheras, ¿no es cierto? Claro, el tema es así. Mi mujer es mexicana, Mirá. una gran cantante, Yamina del Real, la pueden buscar en Spotify. Bien. Y bueno, hace unos años, te hablo de hace ya 6, 7 años, un día le dije, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Te acompaño. Yo, a ver, mi formación guitarrística es amplia, pero viene más que nada del rock. Yo tuve varios Ok. grupos de rock cuando estaba por debajo de los 20 y los 20, después ya largué. Pero sigo tocando y la verdad que bueno, se dio esta posibilidad de hacer este dúo de rancheras con Yami y bueno, ahí andamos, cada tanto tocamos en vivo. La próxima les voy a avisar con mucho gusto. ¿Y Por qué favor. ¿Pero qué tocabas en ese sub-20? Era, no sé, me imagino, Led Zeppelin, los Rolling Stones. No tanto Stone, yo venía más de toda la cultura del rock sinfónico y bueno, y acá fanático de Charlie, de Spinetta, La Máquina. La Máquina, Claro. por supuesto. Igual te aclaro, digamos, yo empecé a escuchar música a los 10 años con el rock nacional, año 82, yo soy más de los 80, ese es si ves la serie de Fito Páez, digamos, a mí la serie de Fito me dejó enloquecido porque ahí vi a todos mis próceres. Vos sos esa generación. Claro, exactamente. Escucho esa generación, soy más chico que Fito, ¿no? Pero un poquito, digamos, crecí con toda esa música. Claro. Matías, la verdad que te venimos leyendo hace rato y voy a mostrar una prueba al respecto. Yo te fui a escuchar, creo que habrá sido 2015, no sé si te acordás, en lo que era, bueno, actualmente es el local de Ciudad Futura que se llama Distrito 7. Sí, claro, estuviste ahí, mirá. Estuve ahí, de hecho te hice una pregunta y acá tengo no sé, ¿es tu primer libro este? Los No es tres. el tres- primero, no lo está pero viendo. sí, digamos, como libro de ensayo y de intervención pública, por ahí es el primero de lo más importante. Bien, el libro es Los tres Kirchnerismo, una historia de la economía argentina, 2003-2015, Matías Culfa, siglo XXI. Y me gustaría arrancar por ahí. ¿Por qué? Porque me parece que probablemente se haya dado en los últimos 4 años cierta liberalización de la palabra, cierta glasnost, ¿no? Entonces hay como una suerte, si se quiere, no sé si decirlo revisionismo, pero sí conversaciones que parecían cerradas, pero que no están tan cerradas. Vos sos una de esas voces que ha llamado la atención acerca de fenómenos puntuales o sucesos puntuales. Creo que, por ejemplo, por mencionarlo y se menciona seguido, y está haciendo como un fenómeno, Moreno también hace como una suerte de revisión desde su óptica de aquello que fue la llamada, la aclamada década ganada. Y a mí me gustaría arrancar preguntándote por algo que no te escuché hablar, te escuché hablar del 2011, 2012, es acerca del 2008. Estuve en el campo, en realidad estuve en Venado Tuerto, pero atravesé lo que es Santa Fe, empecé a ver esos pueblitos que se fueron vaciando y hablé con un amigo, en realidad lo conocí ahí, acerca de Magiolo, cómo se fue vaciando el pueblo y cómo fue cambiando un poco la cuestión productiva del campo. Que para los que somos de la ciudad, el campo es como una cosa media homogénea y en realidad hay muchos y múltiples actores. Sin embargo, en 2008
a mi entender, lo que pasa es algo bastante excéntrico, que es que se desacopla el discurso político, si se quiere, al motor económico. Se empieza a generar desde la política como una rivalidad en esta cuestión del campo con ese actor genérico llamado el campo. Te quería preguntar, ¿qué ves ahí vos del 2008? ¿Qué recordás? Y si te parece o no un punto de inflexión de algo. Sí, es una buena pregunta. Y la verdad que en los tres kirchnerismos creo que le dedico creo porque Sí. lo escribí hace muchos años ya, pero la verdad que le dedico un rato largo porque para mí hay un parteaguas de una discusión que, a ver, yo creo que el gobierno en ese momento, ¿no?, de Cristina Kirchner tenía muchos fundamentos para plantear la discusión. Ahora creo que lamentablemente no fue bien planteada y por sobre todas las cosas creo que ese debate terminó en una polarización que tal vez sea el origen, ¿no?, de esta nueva etapa. No voy a decir la polarización no la inventó Cristina ni Macri, tiene muchos años de historia en Argentina. Pero creo que si vos mirás cómo veía la cosa, un elemento llamativo en el gobierno de Néstor Kirchner era cierto consenso que había, ¿no? La verdad que uno hablaba, después de la crisis del 2001, hablaba con mucha gente, incluso con muchas personas de derecha, o que decíamos como gorilas, entre comillas, que te decían, bueno, la verdad que Kirchner la está llevando más o menos bien, la está llevando bien, está ordenando la economía, y había como una suerte como de concordia política, ¿no?, la transversalidad, ¿se acuerdan? Sí. El cambio de escenario político. Me parece que ese conflicto con el campo, insisto, si bien tenía algún fundamento, pues efectivamente estábamos viviendo un escenario nuevo, que era precios internacionales por las nubes. Con el diario del lunes decimos, bueno, se tocó un techo ahí, pero no lo sabíamos. En ese momento no se sabía si el precio de la soja iba a llegar a 600 y pico, ese era el récord, Claro. o si iba a ir subiendo, y qué pasaba con el resto de los commodities. Lo cierto es que, bueno, creo que fue algo que se manejó mal, digamos, para ser bien claros, a fines del año 2007, esto lo cuento en el libro, a fines del 2007 lo que hay es una suba de muchos precios internacionales, de muchos insumos, incluso los fertilizantes se habían ido disparados por las nubes, y muchos agricultores dijeron, bueno, no nos calentemos, porque en definitiva cuando en marzo arranque la cosecha, tenemos una mina de oro sembrada, y bueno, ahí vamos a tener un negocio redondo. Lo que ocurre es que hay, creo que un mal timing, se anuncia retenciones móviles justo cuando se levantaba la cosecha y claro, se termina generando, creo yo, un conflicto que me parece que se pudo haber encarrilado de otra manera. Me parece que después lo que ocurrió es algo típico de la Argentina, que es la fascinación por el conflicto. Claro, porque de hecho se cristaliza identidades, aparece la famosa grieta, o al menos se empieza a gestar. Y incluso hay un gran parte de los votantes, siempre se habló de este fenómeno libertario joven, que a lo mejor desconoce aquel evento, pero que de alguna forma trasciende y genera de repente, o creo yo, una identidad. Porque después viene la pelea con los sindicatos, la pelea con la industria. Digo, de alguna manera ese coto empieza cada vez, el enemigo empiezan a ser cada vez más múltiple y variado. O sea, se llega a un nivel de polarización muy grande. Y vos mencionás el 2011 y 2012, que podríamos decir que son los últimos años de crecimiento genuino, ¿puede ser? Sí, digamos, la etapa de crecimiento termina en 2011. Después de 2011 viene un año de caída, uno de crecimiento, dos de caída, dos de crecimiento, pero en promedio el Producto Bruto de la Argentina de hoy es muy parecido al de 2011, con lo cual el Producto por habitante es más bajo, porque obviamente somos más argentinos con el mismo nivel de Producto Bruto Interno, con lo cual tenemos un problema serio, ¿no? Ya van a ser 13 años del mismo Producto Bruto aproximadamente, de caída al nivel de ingreso por habitante. Entonces, creo que ahí está un poco la diferencia, el matiz que hace que yo muchas veces me termine peleando, discutiendo con algunos compañeros, ¿no? Porque yo no es que piense que no hay que pensar la cuerda, que muchas veces hay que pelearse, discutir con diferentes sectores o poderes, lo que no puede hacerlo todo el tiempo. Claro. Lo de la fascinación por el conflicto. No está haciendo política. Uno tiene que buscar una agenda donde va a haber puntos de discusión, va a haber momentos de confrontación, pero también tiene que haber momentos de paz, generar un acuerdo. Y la verdad que el peronismo haya dado la espalda al campo, ¿no? haya
elegido como enemigo, y aparte como un todo, ¿no? Diciendo, ahí está la oligarquía terrateniente, sin entender que ahí hay un montón de factores y actores, y que hay un sector moderno en el campo, y regalarle todo ese entramado productivo clave para Argentina al PRO o a la derecha, me parece un error garrafal histórico que, bueno, que creo que hay que discutirlo, replantearlo y repensarlo para el futuro. Claro, aparte, insisto, me parece excéntrico, ¿no? Porque es el sector que a vos te posibilitó crecimiento a tasas China, de alguna manera también, digo, sin negar el cuello de botella y las dificultades que hay, pero ese antagonismo desacopla la política, si se quiere, a la agenda de la política de lo que era el motor económico. ¿Y qué pensás o qué no se hizo en ese momento que tal vez que está en el libro, que podría haber evitado lo que vemos hoy en día, que para mí es una crisis total, porque no es solamente una crisis económica, digo, 10 o más de 10 años de estancamiento, no sé si hay en la región un ejemplo parecido, pero que termina con Milei, un candidato insólito. Sí, a ver, yo creo que el problema, es cierto que hay un punto de inflexión, ahora yo no creo que lo de Milei se explique por la crisis del campo, creo que eso en todo eso es un elemento, pero sí creo que en estos años lo que ha ocurrido es que, digamos, la política en el peronismo le ha negado un espacio a discutir un montón de cosas que son centrales, ¿no? Es decir, en Argentina reapareció la inflación, que fue en el año 2007. Sí. Empezó a aparecer con fuerza. Bueno, durante 8 años, de los 8 años de Cristina, el tema fue negado absolutamente. La verdad es que, está bien, a los ojos de hoy, 25% de inflación nos genera como nostalgia, ¿no? Claro. Pero bueno, la realidad es que si tenemos lo que tuvimos después, es en parte por la acumulación de un montón de problemas macroeconómicos que no fueron tenidos en cuenta. Bueno, pero entonces, también si vos tenés un 5% de inflación anual y saltás a un 25%, quiere decir que aumentó 5 veces la inflación que tenías. Pienso, digamos, aún en ese escenario, ese 25% era una guasada también, así como la inflación de hoy es una guasada. Por supuesto que era una guasada, era muy alta, a los ojos de hoy es muy baja, y hoy cualquier ministro de Economía estaría muy contento si pudiera volver al 25% de inflación lo antes posible, pero lo que te quiero decir es que hubo un negacionismo en el tema de la inflación, y eso fue un problema serio, sobre todo por las causas, ¿no? Porque digo, nuevamente, la inflación es el síntoma de un montón de desequilibrios macroeconómicos que no fueron tomados en cuenta. Pero Matías, te quiero volver a hacer la pregunta. Entonces, ¿qué no se hizo en ese 2011, 2012 como los últimos años de crecimiento económico que no se logra volver de nuevo a un ciclo económico positivo y que para mí, bueno, 10, 13 años de crisis económica conllevan más de un deterioro? ¿Qué es lo que no se hace? Que lo que no se hizo un plan de estabilización, que en ese momento era un chiste al lado de lo que se tiene que hacer en este momento. Vos me preguntás a mí, yo en principio del 2012 fui al Banco Central, fui gerente general del Banco Central, y por eso digo, me acuerdo más o menos las magnitudes. En ese momento teníamos un problema fiscal de aproximadamente 1 punto del PBI. Había que recortar subsidios a energía por aproximadamente 1 punto del PBI. Hoy se habla de recortar 2 o 3, no por eso digo, al lado de esto era mucho más chiquitito, y de hecho Cristina lo planteó a fin del 2011 cuando logra la sintonía fina, y lamentablemente después reculó. Pero digo, ahí hay un primer tema. La segunda cuestión era que había que ajustar el tipo de cambio, que estaba atrasado más o menos 15-20%, comparado con el 100 y pico que devaluó, que subió el tipo de cambio en Milei, Caputo en diciembre. Aumentarlo 15-20% parece un chiste. Digo, me parece que hay un problema que es, por algún motivo, digamos, en el peronismo, en el kirchnerismo en particular, se banalizó o se quiso discutir la idea de que los ajustes son malos. Mira, a veces tenés un problema y tenés que arreglarlo. Que además no es algo inédito en la historia del peronismo. Pienso en el Perón de su segundo mandato. Exactamente. Bueno, es el punto que yo tomo en mi último libro, el Perón del 52. Porque efectivamente todo el mundo se acuerda del Perón distribucionista, ¿no? que fue espectacular. En 1946 y 1948 las políticas de Perón generaron un aumento del salario real del 50%. Eso es un hecho inédito, te diría. De pocos casos en el capitalismo mundial hubo semejante proceso redistributivo. Ahora, después no le va bien,
por varios factores internos y externos, cambia el escenario internacional, viene el plan Marshall, Argentina se queda afuera, bueno, hay un montón de cosas que Perón espera una tercera guerra mundial que no se produjo. Sí, claro. Pero bueno, pero no es que él se la inventó, sino que efectivamente había un montón de elementos que indicaban que podía haber una tercera guerra mundial, y Argentina volvía a gozar el privilegio de ser un proveedor de materias primas. Bueno, todo eso no ocurrió. Entonces, y encima vino una sequía, ¿no? Una de las tantas sequías de la historia argentina. Claro. Con lo cual, el Perón del 52 es un Perón de ajuste. Y ojo, ese Perón del ajuste lo hace de cara a la sociedad. Lo digo porque en enero del 2014, cuando hubo que devaluar, porque ya si no se llegaba a fin de mandato, nos quedábamos sin reservas. Te voy a preguntar de eso también. Se le echó la culpa a Shell, ¿te acordás? Dijeron que Shell había comprado 8 millones de dólares en una corrida cambiaria. ¿Cuál es un disparate? Cualquier persona con los dedos de frente sabe que una sola empresa no puede generar semejante corrida. El Perón del 52, si ustedes leen el plan, la verdad que yo recomiendo que revisarlo, van a encontrar un Perón que le habla a la sociedad y le dice, miren, tenemos que hacer un ajuste. Y esto va a ser en beneficio de todos y a lo mejor va a consumir un poquito menos. Es el Perón del pan negro. Efectivamente. Porque había un problema con el trigo, efectivamente. Sí. Entonces digo, la verdad es que esto es lo que creo que ha fallado. Hay momentos de Pero ¿por qué? A ver, quiero repreguntarte y hablar así en intimidad. Honestamente, ¿viste? Como argentinos preocupados y que elegimos este país para vivir, ¿por qué no se hizo? ¿Qué falló ahí? ¿Qué pensás que pasó? ¿Qué es del mindset? ¿Se ideologizó los instrumentos? ¿Qué pensás que pasó? Yo creo que se ideologizaron los instrumentos y hubo una mirada excesivamente cortoplacista. Es decir, miren, la verdad, que el ajuste lo haga otro, que lo haga el que sigue. Ok. Y la verdad es que a mí me parece un error eso, ¿no? Porque ya sabemos, digamos, a mí me parece que lo que tiene que hacer un líder o una líder es tomar las mejores decisiones para su pueblo, entendiendo que si le dejas, entre comillas, el trabajo sucio a la derecha, estás castigando a tu pueblo. Entonces, me parece que justamente vos tenés que tener, cuando hay un desequilibrio macroeconómico fuerte, tener la habilidad política para anticiparte y hacer vos lo que tenés que hacer antes de que sea demasiado tarde o antes de que tengas que entregarle el gobierno a un líder de la derecha que va a hacer el ajuste sin ningún tipo de cuidado por los sectores populares, sin cuidar los sectores productivos, la industria, etcétera. ¿Me explico? Sí, por supuesto. Por supuesto. Te quiero hacer una pregunta que hacen acá en el chat. Vuelvo a recomendar, estamos hablando de su primer libro, Los Tres Kirchnerismo, si lo querés mostrar ahí. Y ahora sí vamos a pasar al presente, a su último libro. Preguntan, me parece que es, insisto, una figura muy rutilante, me parece que forma parte de la conversación, esquivarla imposible. Dice, te hago una consulta, así como dice Moreno, eso que Kicillof empezó ese ciclo económico que hoy sigue, y él acá sigue y dice antes que de la devaluación del 13 teníamos 8% de pobreza y con la devaluación se dejó el 25% que se midió en el 2015. Hay algo, yo lo he escuchado también a Guillermo decir muchas veces esta cuestión de que evidentemente en esa devaluación se inaugura un ciclo. ¿Eso te parece correcto? ¿Te parece incorrecto? ¿Coincidís? ¿No coincidís? No, a ver, vamos por partes. La pobreza del 8 nunca fue. Esa pobreza del 8 es con un dato de PEC que no estaba bien. Bien. O sea, también hagámonos cargo de los muchos errores que se cometieron en ese periodo, ¿no? Más allá de también un montón de aciertos. Ese fue un error y de los graves, digamos, ¿no? Entonces, es cierto que la pobreza cayó, digamos, mientras hubo crecimiento, la pobreza tuvo una caída persistente. Esto fue hasta el año 2013, ese fue el último año de caída de la pobreza. Después se inicia un ciclo de, obviamente, con la devaluación de enero del 2014, hay un salto en los precios, naturalmente, y esto genera una nueva suba de la pobreza que después una parte se compensa en 2015. Pero para ser bien claros con este punto, ¿no? La devaluación de 2014 era inevitable. O sea, estaba con... Vamos nuevamente con esto, ¿no? Porque yo veo muchas veces, ¿no? Mucha gente que piensa en que la economía es una cuestión simplemente de voluntad política. Mirá, si estás quedando sin reservas, tenés que hacer algo para evitarlo.
Y parte de eso tiene que ver también con el valor del tipo de cambio. Si vos tenés un tipo de cambio muy apreciado de manera persistente, y mirá, por más controles que vos pongas, vas a tener un problema de balanza comercial. Que es lo que ocurrió en 2013, que tuviste una balanza comercial negativa. Entonces, efectivamente, la devaluación lo que hizo fue recomponer las reservas, y es lo que le permitió a Cristina después tener un 2015 bueno, llegar a las elecciones de manera más competitiva, ¿no? Digamos, juntar reservas y se las comieron todas. Digamos. Cristina deja el gobierno prácticamente sin reservas netas, para hablar de una categoría que se suele mencionar. Por eso digo, a mí me parece que en todo este juego hay una mirada muy cortoplacista, y a diferencia, insisto, ¿no?, de ese Perón del 52, la falta de una mirada estratégica, claro, de estadista. Yo digo, vos fijate la gran contradicción del kirchnerismo, porque yo creo que fue, o es, no sé, vamos a decirlo, no le pongamos ningún acta de función, porque creo que todavía existe, aunque creo que seguramente no con el poder hegemónico de otros tiempos, pero digo, claramente el kirchnerismo tuvo una gran capacidad para generar un proyecto político, una mirada a largo plazo, pero con una mirada económica muy, muy de corto plazo. Es una gran contradicción de todo este periodo, que creo que es lo que explica también estos vaivenes, la dificultad para darle un rumbo de continuidad, y además una gran degradación de un montón de elementos, ¿no? Hace poco lo escuchaba a Manuel Álvarez Agis diciendo esto, ¿cómo puede ser que la discusión económica se banalice a tal punto que, mirá, subir las tarifas es de derecha, bajar las tarifas, no funciona así, vos tenés que tomar la mejor, vos no podés mezclar instrumento con ideología, ¿no? Que es lo mismo que pasa ahora cuando hablamos de liberalización versus regulaciones. Claro. Son instrumentos. Claro, es como decir el déficit es de izquierda y el superávit es de derecha, es medio infantil. Si fuera así, Néstor es el presidente más de derecha de la historia, es el único presidente. Superávit gemelo, crecimiento. Yo creo que voy a decir, es el único presidente de la historia argentina que tuvo 4 años, los 4 años superávit fiscal primario y financiero. Claro. No hubo otro presidente, por lo menos desde que hay estadísticas, que haya tenido esa característica. Matías, este último libro, Un peronismo para el siglo XXI, la batalla por un desarrollo que sintonice con el mundo actual y confronte el mito del ajuste eterno. No sé si coincidís conmigo, a mí me parece que de alguna forma es una continuación, no solamente porque vos sos el autor, de lo escrito y lo expuesto en los 3 kirchnerismos. Te quería preguntar esto, ya para entrar a este libro, qué intenciones vos tenías con el libro, porque en estas conversaciones que teníamos siempre aparece esta idea de que Argentina produce, no sé cuánto, pero 800 millones de toneladas de alimento en el mundo. Ahora bien, esas afirmaciones que generan como un sentido común y aparecen sobrevolando y después tal vez generen identidad e ideología, yo no sé si es tan cierto, porque lo que produce la Argentina principalmente, y para entenderla en su lugar en el mundo, es soja. O sea, produce aquello con lo que los chinos después hacen, crean, producen el alimento balanceado para sus chanchos, o sea, para que su clase media ingiera proteína animal. Entonces, no sé si coincidirás o no con esto, que a lo mejor esa frase rimbombante nos conduce a algunos callejones que no hay mucho para sacar, y te quería preguntar, ¿hacia dónde te parece que tiene que ir Argentina la próxima década? Siendo que para mí, en mi opinión, no sé qué opinas vos, ocupamos ese lugar en el mundo. Digo, no somos más importantes que eso. Mira, está perfecto lo que vos decís, Tomás, porque efectivamente Argentina produce unos 400... 400. Perdón, se dice, producimos 134 millones de toneladas de granos que dicen que alimentan a 400 millones de personas en el mundo. Efectivamente, Argentina produce fundamentalmente materia prima agrícola. Claro. Producimos pellet de soja, un montón de producción primaria, trigo, maíz, que en general muchos países importan para después en su industria alimenticia procesar y convertir en los alimentos que consumen los humanos. Con lo cual, efectivamente, ahí Argentina sigue teniendo un problema fuerte de primarización, ¿no? Es decir, la poca industrialización del campo que hay, que tampoco es para desdeñar, tiene que ver con algunos productos, subproductos de la soja, el aceite. La verdad que uno mira cuánto se produce de harinas, fideos, y
podría ser mucho más. También es cierto que la mayoría de los países quieren eso, ¿no? Quieren importar materias primas para industrializar. Por eso cuando escucho a gente que dice liberemos todo, la industria no importa, digo, Claro. no sé de qué mundo están hablando, están a contramano del mundo. Justamente te escuchaba el otro día con Diego Iglesias en Radio con Vos, hablando de los dos picos del Producto Industrial por habitante. Yo te confieso, soy una persona que sabe no poco, que sabe poquísimo de economía. ¿Qué es exactamente el Producto Industrial y qué era eso que pasaba en 1974 y en 2011 con la industria? Que entiendo que fueron sus picos máximos de desarrollo. No, yo lo que contaba ahí es una serie larga de un trabajo que, si no lo tienen, se los mando, que acabo de publicar, que se llama El eterno resplandor de una Argentina sin recuerdos, y después les cuento bien eso. Y básicamente en ese gráfico que puse en ese trabajo está el producto industrial medido por la cantidad de habitantes, ¿no? Para tener una referencia más o menos del volumen de industria que viene produciendo Argentina. Esa serie creo que es de comienzos del siglo XX, ¿no? Y lo que se ve en esa serie es que Argentina llega a un pico, al máximo de producción industrial por habitante en el 74. Ahí hay un declive, sobre todo en los años de la dictadura y los 80. En los 90 hay una recuperación, pero que no llega todavía a alcanzar el máximo histórico del 74. Y después del 2002 hay una recuperación muy fuerte, y 2011, por primera y única vez, vuelve a alcanzar aquel máximo histórico de 74. Después del 2011, la industria argentina entra en una etapa primero recesiva y después de recuperaciones parciales, ¿no? Entonces creo que ahí está un poco la madre del borrego. ¿no? Perdón que lo lleve tanto a la historia, pero es una de mis aficiones. En ese uno pensaría históricamente que a partir del 55 hay un proceso del peronismo que seguramente se corta, pero sin embargo es el 74, con todos los gobiernos entre el 55 y el 74, ponele que acuestas, donde alcanza ese pico. ¿Qué pasaba con la industria en ese periodo ahí como medio de entre peronismos? ¿Había políticas de Estado que tuvieran que ver con la industrialización? O sea, ¿qué era esa Argentina de esa época que aparentemente no es hoy? Sí, claro, es una Argentina industrial, con limitaciones y con avances, ¿no? Porque tampoco me gusta romantizar esa etapa histórica, pues tuvo también sus complicaciones. Pero para ser bien claro, ¿no? Como les decía, después del 52, ahí nace en Argentina el Perón desarrollista, ¿no? Sí. También otra discusión que escucho mucho que dicen, me dicen a mí, vos sos un desarrollista, no un peronista. Le digo, disculpame, el Perón del 52 es el Perón que funda el desarrollismo en Argentina. El de la nueva política industrial, la estabilización, la nueva política agropecuaria. El que piensa el tema energético. Pues la verdad que... El YPF. La gran discusión con Frondizi, que después hace lo que quería hacer Perón. Exactamente, pues Perón le da mucha manija a YPF, pero se da cuenta que no le alcanza solamente. Necesita... A ver, digo, como esta es una discusión histórica, creo que hoy está saldada. Esperemos que no se complique. Que es, no la dé por descontada. El mejor escenario posible para mí es tener una empresa estatal que sea productor de hidrocarburos y te alcance para abastecerte y exportar. Sí. Cuando eso no es posible, porque te falta financiamiento de tecnología, la segunda mejor opción es complementar esa empresa estatal con inversiones privadas, locales e internacionales. Ahora, la peor opción, la más absurda, es privatizar, tener petróleo y gas en el subsuelo e importarlo. Claro. Que fue lo que se hizo durante muchos años, incluyendo la denominada década ganada. Creo que fue uno de los grandes flagelos de ese periodo. Todos los años caía la producción de petróleo y gas y teníamos que empezar, sobre todo después de 2010, a recurrir a importaciones que nos costaban muchísimo, porque encima el precio estaba altísimo. ¿Eso es un problema ideológico o tuvo que ver con otras cosas? Yo creo que es ideológico y de gestión, sin duda, sin duda. Matías, quería volver a insistir por este lado. Está claro que la soja o la economía sojera alcanza límites. Acá un queridísimo amigo, Paulinovich, me dijo, no sean malos. Me dice, vendemos harina y aceite. Bueno, pero se entendió el punto de cualquier forma. La cuestión sería, él tiene varias preguntas, después te la voy pasando, porque no se ponga ansioso y me mande mensaje. ¿Qué te imaginás vos? Porque está claro que hay un consenso, me parece, en la discusión política, que es que Argentina tiene que
multiplicar sus exportaciones, que necesita más dólares, ¿no? Hay como una especie de consenso ahí. Está claro que a través de la soja se alcanza un límite, porque no vamos a sembrar soja en las montañas ni ¿me entendés? Ni en los living de las casas. Entonces, me imagino que exportando valor agregado, esas divisas también pueden entrar y encima se puede generar empleo y una economía, si se quiere, saludable en la que todos enteremos. Entiendo que el desarrollismo va por ese lado. Yo te quiero preguntar de acá 5, 10 años, ¿qué Argentina soñás? ¿Imaginás por dónde puede ir Argentina en términos realistas? Porque me parece que sos un tipo que tiene un anclaje con la realidad bastante... Bueno, un anclaje con la realidad, no te digamos tanto. A ver, dos cosas te digo. La primera, yo creo que no me animaría a decir, como vos dijiste, que hay un consenso claro respecto a la necesidad de aumentar las exportaciones. Uy, no me digas, pensé que sí. ¿Soy medio optimista? Yo he escuchado, incluso dentro de sectores del peronismo o aliados, la idea de que, bueno, exportar más no es algo tan bueno, porque eso en definitiva concentra más la economía. Así que, perdón. Pero más concentrada que como está ahora, que casi que lo único que exportamos es soja, ¿cómo va a estar? Por eso te digo, cuando vos decís, bueno, porque aparte, ahí viene el segundo punto. ¿Cuáles son los sectores que están en condiciones de dar un salto exportador, ¿no? Yo digo, agroalimentos, sí, pero ya no tanto, ya están en un nivel importante, puede crecer, pero no te va a duplicar las exportaciones de acá a 2030. En cambio, sí puede hacer un aporte muy grande hidrocarburos, petróleo y gas, lo que tiene que ver con las nuevas energías, el caso del hidrógeno, la minería me parece que cumple un rol central, sobre todo cuando hablamos de cobre y de litio, que son dos de los minerales clave, muy demandados para la transición energética. Y después te agrego economía del conocimiento, otro sector que te digo que es muy lindo, generar empleo, pero cuando digo esto aparecen algunos que me dicen, estás defendiendo a Galperín o a no sé quién, y empiezan por nombre y apellido. Por eso digo, ojo con esto de los consensos, porque hay muchas cosas que falta discutir. Y efectivamente te agregaría ahí, obviamente, el sector industrial, donde hay varios sectores que tienen una gran oportunidad de agregar valor. Pero te vuelvo a decir, yo creo que en Argentina hoy estamos como encerrados, no en la mirada de dos modelos, creo que hoy hay tres modelos que están en juego. ¿Cuáles serían? Uno claramente es el modelo liberal financiero, el que propone Juntos por el Cambio y que hoy encarna Javier Milei. Vamos a ser claros, es una Argentina que va a contramano del mundo, el mundo no discute esto, sería bueno, el mercado manda, y con lo cual desde los políticos, vos fijate el capítulo fiscal que por suerte retiraron, pero decía que exportar maní o una materia prima pagaba 0 y exportar mantecol o un alimento elaborado iba a pagar 15. Entonces esa es la mirada que tiene esta gente en la cabeza, o sea, 0 interés por la industrialización y valor agregado. Eso es el proyecto liberal financiero. Después está algo que yo creo que ha sido como una suerte de banalización del proyecto del peronismo, que creo lo ha encarnado el cristianismo y algunos sectores, que es la idea de que hay que distribuir, que con eso alcanza, que una mera política redistributiva te va a dinamizar la demanda interna y eso te va a generar una economía próspera. Cuando en realidad, por supuesto que hay que distribuir y hay que buscar una manera de que esto sea posible, pero si vos no haces que aumente la producción, lo que haces es distribuir pobreza. Porque en definitiva, si vos tenés una oferta que acompañe esa mayor demanda, terminás aumentando las importaciones y terminás generando un problema en el mercado de cambios que a la larga termina generando un ajuste negativo, regresivo para el sector de los trabajadores. Con lo cual digo, para mí ese es un modelo que ha llegado a un límite. Lo que necesitas es justamente lo que podemos llamar la tercera posición, o lo que reivindica históricamente el peronismo, que es ese peronismo desarrollista, que piensa obviamente en crecer y distribuir. Ojo, no estoy diciendo crezcamos 15 años y dentro de 15 años con la torta más grande empezamos a distribuir. Eso no es lo que estoy planteando. Lo que digo es que tenés que tener una estrategia productiva y eso implica concertar con los sectores productivos. No entregarle lo que te piden, como plantean las leyes ómnibus, ¿no? Sino en todo caso discutir seriamente cómo generar más valor agregado en el país, cómo generar empleo de calidad, cómo formalizar el empleo. Sí. Y eso es lo que va a permitirte crecer y distribuir
de manera concomitante. Pero digo, esta es la discusión para mí conceptual que hoy en Argentina no está del todo clara, y por lo menos fue lo que me motivó a mí a escribir este último libro para poder tener una herramienta para dar esa discusión. Siguiendo el título de tu libro y lo que acabas de decir, vos me estás diciendo que, a lo Fantino, vos me estás diciendo que está la discusión... Pará. Vos me estás diciendo que la discusión está tripartita y por un lado está el liberalismo, encarnado en Javier Milei, está el kirchnerismo y está el peronismo. Yo creo que sí, el peronismo y tal vez otros sectores más. Yo creo que es parte del radicalismo, piensa parecido a esto que estoy diciendo. Ok, el campo nacional ampliado. Sí, yo creo que, a ver, me parece que hoy lo que hay en Argentina hay una crisis política. A ver, el peronismo, llamarlo Frente de Todos, Unión por la Patria, tiene una fractura interna que es feroz. Un milagro haber llegado a todos unidos, que todavía estén en el mismo espacio. Juntos por el Cambio también formalmente existe, pero están partidos. Entonces digo, evidentemente hay una crisis en la política argentina donde me parece que hay que replantear, a lo mejor barajar de nuevo en algunas cosas, ¿no? Y rearmar la estructura de alianza, sobre todo pensando, en todo caso, en qué proyecto, ¿no? No tanto, yo a veces escucho, a mí algo que me molesta mucho en el peronismo. El peronismo es una fuerza muy amplia, y me gusta eso, pero después hay muchos que van con el peronómetro en la mano. Entonces dicen, no, este no es peronista, este sí lo es, este es un socialdemócrata, este es globalista. Pero juntate con Guillote, Matías. ¿Cómo? Juntate con Guillote. No, yo no lo decía por nada. A mí no me gusta personificar, porque si no parece, ¿viste? Un tema personal, ¿viste? No tengo... Bueno, pero hay una discusión. También yo creo que la discusión es honesta y este es un momento también de discutir y ser honestos. Sí, pero yo, más allá de los nombres, ¿no? Ok, dale. Me parece que más que estar diciendo si este es o no es, o quién no es, o quién fue, claro. ¿Por qué no decimos al revés? Bueno, a ver, para mí hay que hacer esto. Para mí lo que el peronismo debería hacer, y yo lo digo con todo el letra y apellido, el peronismo tiene que ser una fuerza hoy que encarne, vuelva a armar esa alianza policlasista, pensando como eje la producción y el trabajo nacional. Bien. Y que sobre la base de ese nuevo proyecto productivo, y que, insisto, hay que concertarlo con los sectores empresarios, productivos. A mí, digo lo que dije hace unos días, que también generó revuelo, a mí me importa tres velines lo que piense Alperín o lo que piense un empresario grande sobre la política o tal cosa. Me importa que inviertan en el país y yo quiero discutir con ellos para ver cómo concertamos un proyecto de país. Después lo que piense cada uno y si es de Boca, River o de Central o de News, me parece un tema de segundo orden. Matías, hablamos mucho de la sobreideologización dentro del peronismo. ¿Cómo salimos de la sobreideologización? ¿Qué tiene que hacer el PJ? ¿Hacerse cargo de la formación de los cuadros? ¿Cómo damos esa... ¿Qué hay que hacer para poder salir de esa sobreideologización? O para empezar a vislumbrar por lo menos algunos acuerdos más o menos lógicos dentro del peronismo. Mira, me parece que lo primero que hay que hacer es poner las cartas sobre la mesa y decir qué quiere cada uno, más que empezar a imponer al otro. Porque claro. Vos fijate, el año pasado, ¿no? El 25 de mayo, puse para ver el discurso de Cristina cuando fueron los 20 años, ¿te acordás? El aniversario, los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. Sí, el 25, sí. Y me llamó la atención porque en un momento Cristina dice, después de haber castigado ella y un montón de referentes de ella, castigado duro a Alberto Fernández, a Martín Guzmán, a mí, de habernos pegado, de decir que estaba todo mal lo que se hacía, dice, bueno, tenemos que armar un proyecto. Y ahí yo dije, ¿cómo? O sea, no tienen proyecto. O sea, al final eran todas críticas y referencias a tendríamos que haber hecho tal cosa, hay que hacer lo que se hizo en 2015, cuando pasó en 2015, además que tenía un montón de errores y problemas, ya pasó, ya el mundo es otro. Y perdimos. Perdimos. Excelente la acotación. Perdimos, 2015 perdimos, si vamos 2015. O sea que también las cosas no se hicieron, es una excelente reflexión la que estás haciendo, pero además de todo, la Argentina del 2019, 2020 y 2024 es muy diferente, y el mundo es diferente, básicamente porque otras cosas, hay quienes dicen que se acabó la globalización, o por lo menos es una etapa distinta, ¿no? Y lo que se escuchaba recién cuando hablaban de Trump y su posible regreso a la presidencia de Estados Unidos. Es un mundo distinto. Entonces, claramente, lo primero que hay que hacer es decir, bueno, a ver, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es el diagnóstico
internacional y local, y sobre esa base discutir qué es lo más conveniente para Argentina. Esa es la manera de desideologizar la discusión. Porque si no, si vamos a empezar, no, el problema es que tenía razón Cristina o esto, y me parece que ahí estamos pifiando. Claro. Lo que tenemos que discutir es hoy, en este contexto. Y yo por eso digo, yo lo escribí en un libro. Ese libro termina con un decálogo, con 10 propuestas sobre qué debería hacer el peronismo y qué deberían hacer las fuerzas que tengan esta mirada, este enfoque nacional popular, si querés llamarlo de alguna manera. Y después, bueno, sobre esa base, a lo mejor alguno me convence que esos 10 puntos están mal, que o 5 están bien y 5 no, pero discutamos sobre algo concreto, no sobre si vos hiciste, dijiste. Claro, pero más allá de los nombres y esto que está bien, vos comentás, hay puntos que parece que sería difícil, ¿no?, de repente conciliarlo. Por ejemplo, el tema de la inflación, que es como el gran fenómeno que siempre aparece en agenda de la mayoría de los habitantes, preocupación, el tema económico y la inseguridad, pero lejos la inseguridad del tema económico. Y siempre en el tema de la inflación aparece esta idea de la multicausalidad. Yo no sé si la gente tiene ganas de entrar en esta discusión, pero sí me da la sensación que muchas veces cuando se habla de multicausalidad, que uno en principio a priori, uno que es aficionado a la política, entiende que es multicausal la inflación, siempre aparece como la afirmación de la multicausalidad como una manera de no hablar de la emisión, de no hablar del déficit fiscal, como si no tuviese rol, como si fuese la coartada para que la política monetaria no sea una política de Estado regulada, coherente, con una proyección de 10, 15 años. ¿Vos ves esto? ¿Ves que también, así como me describías esta interna, ves que no hay ahí una interna en la discusión económica? Por supuesto que la hay. No es nueva. Yo participé en infinidad de discusiones, incluso desde ámbitos de gestión concretas, ¿no? Para ser bien claro, Argentina es un paraíso de la sobreideologización en ambos extremos de la grieta, ¿no? Entonces, vos me decís a mí, che, emitir es inflacionario siempre, y te digo, mirá, no, depende de las circunstancias. Hay momentos donde vos decís, mirá, tengo las cuentas equilibradas, y por algunas circunstancias tengo que, por ejemplo, la pandemia. La pandemia hubo que emitir un montón de plata para salvar un montón de sectores productivos de la quiebra, y no había otra fuente de financiamiento. Ahora, bueno, si vos lo haces una vez, terminada la pandemia, rápidamente, ese sobrante monetario lo vas rescatando, bajás el déficit, y el efecto, no te voy a decir que puede ser nulo, pero puede ser muy bajo. Ahora, si vos decís, no, mirá, ¿sabés qué? No hay ningún problema. Vos podés emitir todo lo que quieras, cuantas veces quieras, eso es una pavada. Porque evidentemente va a haber un sobrante monetario que va a presionar el dólar, y la presión sobre el dólar va a generar presión sobre los precios. Entonces, así como te digo, me parece que el dogma monetarista está equivocado. Dice, no, mirá, no es que nunca podés emitir. También es un error, un dogmatismo muy grave de decir que podés emitir todo lo que quieras, porque si no es muy fácil. Yo te arreglo la pobreza en 2 semanas. Claro. Dime cuántos pobres hay, le reparto todo lo que pueda. Dependería de la velocidad en que pueda imprimir los billetes. Es un disparate. No ocurre en ningún lugar del mundo. Entonces creo que efectivamente lo que hay que hacer es tener bien claro que esa es una herramienta que hay que tratar de no usarla, de usarla solamente en situaciones muy, pero muy excepcionales. Creo que lamentablemente en Argentina esto no ha sido así. Entonces, por decir un ejemplo, tampoco creo que todo el problema inflacionario tenga que ver con la emisión, sin duda es uno de los temas. Entonces, no es que yo digo, tenés que tener superávit fiscal siempre, no es así. Ahora, en un país que hoy no tiene acceso al financiamiento, o lo tiene de manera muy reducida, y ha exagerado, ha sobreutilizado la herramienta de la emisión monetaria, y bueno, no te queda otra que ir a equilibrio fiscal. Tenés que buscar la manera, por lo menos de evitar cualquier emisión monetaria, es decir, tener un déficit que esté acomodado al nivel que tenés de financiamiento, o incluso llegar al equilibrio fiscal. Ahora, vos fijate, por esta discusión, que me parece que es bastante obvia, y que se perdió en el 2021-22, ¿te acordás esa famosa carta de Cristina diciendo que el ministro Guzmán subejecutaba el déficit, la parte que está mal, sí. Entiende la idea. Por esa discusión absurda, mal saldada, ahora viene un loco que te dice, con la motosierra voy a ajustar 5 puntos del PBI en un año. Claro. Es una
pasada. Por eso digo, esto es lo que tenemos que hacer la autocrítica, que por Sí. no haber hecho cosas con sensatez. Claro. Digo, Milei no sale de un repollo, no es que... No, por eso intentamos en este diálogo, vos sabés que cuando te escuchaba esta cuestión de que, y lo hemos dicho en el programa, de por no hacer el service al motor, directamente lo que terminó pasando es que los pistones rompieron el capó, o sea, explotó por el capó. No es que se fundió el motor o nos quedamos sin nafta. Y me parece que tiene que ver con esto que vos decís. Y hay una suerte, si se quiere, de reseteo o de crisis, evidentemente, de representación. A mí me parece que eso es ineludible. Eso está ahí. Políticamente después, cómo coagula eso, y lo veremos con el tiempo. Matías, tengo acá un intenso amigo. Me obliga a preguntarte. Te quiero hacer esta pregunta antes, en realidad. Después voy a la de mi intenso amigo. Lo nombraste a Guzmán. ¿Qué significó para vos que se haya ido y cómo se fue? Mira, yo creo que Martín Guzmán es una persona muy valiosa, muy formada, con una agenda internacional impresionante y aparte una persona que conecta mucho con las ideas que planteamos históricamente el peronismo, justamente con racionalidad, ¿no? Es decir, bueno, cómo generar un marco macroeconómico que permita el crecimiento, la distribución, el empleo. Y creo que, bueno, su salida fue algo muy negativo, ¿no? Lo digo, fue una sucesión de hechos, ¿no? Esto no hay que ser, ¿viste? Muchas veces se remarca el dato de la salida, ¿no? La verdad es que lo que nosotros vivimos en 2021 fue una suerte de boicot interno, de obstaculización, de imposibilidad de diálogo y de generar esto que te decía recién, ¿no? Mirá, una explicación razonable, cómo veníamos de la pandemia, cómo hacemos para ordenar la macroeconomía, cómo hacemos para evitar el absurdo, y ustedes lo saben, ustedes son de Rosario, a ustedes no les llegan los subsidios que sí llegan a la capital federal o al Gran Buenos Aires, ¿no? Tenemos un absurdo en Argentina que alguna vez hay que rediscutirlo, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿por qué gana Milei? ¿No? Tenemos un montón de elementos y de preconceptos muy mal planteados que caen mal en la gente. La gente está harta de un Estado, no del Estado en sí, porque eso también me parece que... Claro. Vos hablás con la gente y te dice, no es que dice, no quiero Estado. Dice, quiero un Estado que sirva, que sea eficiente, no que esté ahí dando vuelta como mantra, un Estado que tenga una moneda. Si hay un elemento clave de un Estado-nación es tener moneda. Eso es un tema clave que ha sido descuidado. Después, empresas públicas. Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me tocó participar en la asociación de IMSA. Hablamos de una empresa estratégica de la provincia de Mendoza, que es única en América Latina. Claro. Y logramos hacerlo sin poner un mango de más, no le dimos un mango a los acreedores ni a los accionistas, y la empresa recuperó su balance y da ganancia. Bueno, yo quisiera lo mismo para aerolíneas. ¿Por qué tenemos que sentarnos en la idea de aerolíneas estratégica? Estoy de acuerdo. Pierde plata, pero no importa. ¿Cómo que no importa? ¿Cómo que no importa que pierda plata? No, no digo que hay que privatizarla, al contrario, hay que hacerla estatal, pero tenemos que buscar la manera de que sea eficiente, que no pierda plata. No podemos quedarnos con eso. Es como que me parece que nos hemos relajado en algunos preconceptos del rol estratégico, sin mirar que efectivamente mucha gente que no la pasa bien, sobre todo después de 12, 13 años sin crecimiento sostenido, que dice, che, hagan algo, realmente no puede ser que nos resignemos, que perdamos la rebeldía frente a un Estado que no da las respuestas a la altura de lo que la gente está pidiendo. ¿Por qué no funcionó, Matías? ¿Por qué esa conversación interna se hizo pública y de repente estuvimos todos metidos como una especie de reality? ¿Qué es eso? Bueno, yo creo que porque no hubo ninguna vocación realmente de generar un acuerdo de gobierno. Es algo obvio, de sentido común, que si hay diferencias internas se hablan en un espacio adecuado y se llega a consensos. Bien. Eso no ocurrió. Lo que me parece que hubo, desde mi punto de vista, fue la búsqueda de preservar un capital simbólico. Era claro que el escenario que le toca a Alberto Fernández es un escenario muy difícil, donde era muy difícil recuperar el desarrollo real, recuperar buena parte de lo que se había perdido en Argentina
por la crisis de Macri, por la pandemia, etcétera. Pero había muchas cosas que se hicieron bien, bajó el desempleo, mejoró mucho el empleo en Argentina, hubo muchas cosas positivas, pero bueno, todo eso fue dejado de lado, pues lo único que importaba era decir, bueno, yo no tengo nada que ver con esto, acuérdense del 2015, la plaza llena con la que me fui, y entonces digo, bueno, me parece que ahí donde se ve la diferencia entre la política de corto plazo o ser un estadista. Bien, nos vamos quedando sin tiempo, incluso del Zoom, de la videollamada. ¿Cuánto le queda? Le queda 5 minutos. 5 minutos. Bueno, va a haber una última pregunta porque me están explotando el teléfono. Lucas Paulinovich, me gustaría presentártelo en algún momento. Tal vez son un apellido también, no sé si polaco, no sé de dónde es. Pero me dice, preguntarle por bioeconomía, por la moneda, base biológica del campo. Hacé tu propio programa de stream, claro. Lucas. ¿Cuántas veces te invitamos? No podemos hacer todas las preguntas. El chat está enloquecido también. Te quiero preguntar, por último, y dándole mi... Mirá que se nos va a cortar en vivo. 5 minutos me dijeron, o 5 segundos. Bueno, por un libro que me dice Lucas, si leíste, de Guido Di Tella, La estrategia del desarrollo indirecto. Dice, tiene relaciones con esa estrategia del desarrollo del siglo XXI, de tu libro, del peronismo del siglo XXI. La estrategia de desarrollo indirecta de Di Tella lo toma en la estrategia de aproximación indirecta de Liddell Hart. Pensamiento militar, es de la década del 70, previo a todo lo que pasó en el agro post-90. No sé si ¿qué me está diciendo? No, la verdad el libro lo tengo como uno de los tantos libros que tengo pendiente de lectura. Mirá. Pero no, la verdad que no lo leí, así que no quisiera opinar sobre algo que no leí. Tengo referencia muy lejana. Bueno, Matías, ¿la pasaste bien? Sí, 10 puntos, che, la verdad que un gusto. Espero poder visitarlos algún día en Rosario y charlar ahí, porque veo que hay vino y la verdad que... Sí, ¿te gusta? Casa Araujo, tenés que probar el vino de Casa Araujo, un tempranillo 2021. Espectacular. La que viene me agarro el auto, voy para allá y bueno, charlamos con... Si vos sos del rock sinfónico, hacemos también... Yo soy profe de música, canté en un coro, hice todo el proceso. Tocamos unos temas de 10. Si te parece, si nos da la... Bueno... A ver si da los dedos, pero claro. Bueno, vamos a intentar. Bueno, Matías, descansá, disfrutá las vacaciones de tu familia. Te mando un abrazo grande y gracias por la comunicación. Bueno, un placer, muchachos, un gusto. Igualmente, nos vemos la próxima. Cuídense.